Les propongo un ejercicio. Sitúense, ni que sea virtualmente, en la terraza panorámica del Arco de Triunfo de París y miren alrededor con un mapa en la mano. El monumento, uno de los más visitados de la capital francesa, fue mandado construir por Napoleón Bonaparte al estilo de los de la antigua Roma para conmemorar su victoria sobre las tropas de Austria y Rusia en la batalla de Austerlitz, en diciembre de 1805. Su imponente figura irradia el entorno. La gran plaza de l'Étoile está rodeada por una decena de calles y avenidas dedicadas a personajes o acontecimientos de los años gloriosos del emperador francés, desde las también victoriosas batallas de Jena contra Prusia en 1806, Friedland, Rusia en 1807, y Wagram, Austria en 1809, hasta el engañoso Tratado de Paz de Tilsit firmado con el zar 5 años antes de que Napoleón se aventurara en 1812 en la fracasada invasión de Rusia. Adolf Hitler haría una maniobra similar más de un siglo después, para acabar en el mismo desastre. La retícula se completa con las vías dedicadas a algunos de sus generales y mariscales, Carnot, Kleber, Lauriston, y culmina en la gran avenida que da continuidad a los Campos Elíseos hacia el oeste y que honra a la. ¿Alguien se imagina un festival similar en el Nomenclator de Berlín con las hazañas bélicas de la Wehrmacht entre 1939 y 1945? Cierto, Napoleón no es Hitler, quien, todo hay que decir, le admiraba devotamente. Hay una diferencia fundamental: el emperador francés nunca llevó a cabo un programa de exterminio como el perpetrado por el líder nazi contra los judíos. Por lo demás, fue un dictador tiránico que persiguió toda disidencia interior y anegó en sangre las tierras de Europa. Hay que admitir que el genio político y militar de Napoleón, su programa modernizador y su sueño de una Europa unida, eso sí, con acento francés, hacen de él una figura fascinante. Pero su desprecio manifiesto de la vida humana no le aleja tanto del visto en toda Europa como un monstruo sanguinario y un déspota. En Francia sigue siendo idolatrado. Su estatua se yergue orgullosa en el patio de honor de los inválidos, donde el Estado francés realiza sus máximos honores nacionales, y su tumba bajo la enorme cúpula, un sarcófago de cuarcita roja, con 5 ataúdes en su interior, no es comparable a la de ningún otro rey o estadista de la historia de Francia. 200 años después de su muerte en el exilio de la isla de Santa Elena, el 5 de mayo de 1821, Napoleón sigue siendo uno de los grandes referentes del imaginario nacional francés, lo que no deja de ser curioso habida cuenta de que, nacido en Córcega que llevaba apenas 30 años bajo dominio francés, siempre habló con acento extranjero. No se trata solo de épica. Muchas de las instituciones francesas actuales, el Código Civil, las prefecturas, las grandes escuelas, el bachillerato, la Orden de la Legión de Honor llevan su sello. París está marcada por su legado. El callejero está repleto de referencias y en el subsuelo una cincuentena de estaciones de metro llevan nombres vinculados a las gestas napoleónicas. Sin embargo, no hay ninguna avenida dedicada a Napoleón y, como si una súbita vergüenza hubiera impedido honrar al enterrador de la República. En su lugar, una modesta calle del distrito B rinde homenaje a Bonaparte, el general. Toda la paradoja del personaje consagrada en la Constitución de 1804 con la fórmula, el gobierno de la República es confiado a un emperador, se resume en este desdoblamiento entre Bonaparte y Napoleón, entre el revolucionario y el dictador, entre el héroe y el verdugo. De ahí que pueda concitar a la vez la admiración tanto a derecha. General celebrado y admirado, Bonaparte salvó la revolución, amenazada de muerte por su propia orgía de represión y violencia interior, restaurando la ley y el orden, aunque a costa de imponer un régimen dictatorial. Y la liberó de la amenaza exterior, venciendo en el campo de batalla a las grandes monarquías europeas que se habían conjurado para ponerle fin. Pero arrastrando a Francia, fruto de su megalómana ambición, a una desastrosa campaña de conquistas, Napoleón prometía a los pueblos de Europa la liberación, la destrucción del antiguo régimen y los privilegios de la nobleza, la instauración de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, implantó el Código Civil allí por donde pasó. Pero lo que, de entrada, se encontraron fue el reclutamiento obligatorio de decenas de miles de jóvenes para nutrir las filas del ejército imperial, la crisis económica derivada del bloqueo comercial continental impuesto para doblegar a Inglaterra, exacciones fiscales, represión y muerte. La brutalidad de la ocupación despertó reacciones nacionalistas antifrancesas por toda Europa, particularmente en Alemania, y guerras crueles como la de España, 1808 a 1814. Hoy es justamente el aniversario del levantamiento de Madrid contra el invasor, en la que murieron entre 500.000 y 1 millón de personas y que significó la primera gran derrota.
Militar y política del emperador. En los últimos años en Francia se ha cuestionado la figura de Napoleón por su decisión de restablecer la esclavitud en las colonias de ultramar como si ese fuera su único gran pecado. De la muerte que sembró por Europa, apenas ni una palabra.